Desde el momento en que nació, el destino de Frida Kahlo parecía estar escrito con trazos intensos, llenos de contraste, como los colores que años más tarde llenarían sus lienzos. Magdalena Carmen. Frida Kahlo Calderón vino al mundo el 6 de julio de 1907, en la Casa Azul de Coyoacán, un pequeño barrio en las afueras de la Ciudad de México. Su hogar, con sus paredes de un azul profundo, sería el escenario de gran parte de su vida, de sus amores, de sus sufrimientos y finalmente de su legado. Frida solía decir que había nacido en 1910, el mismo año en que estalló la Revolución Mexicana. No fue un error, sino una declaración de identidad. Quería que su vida comenzara con el nacimiento de un México nuevo, con la sangre y el fuego de una nación que buscaba reinventarse. Desde pequeña, Frida aprendió que el dolor y la resistencia eran inseparables. Su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo alemán que había llegado a México a finales del siglo XIX. De él heredó la mirada sensible y el amor por la precisión del detalle. Su madre, Matilde Calderón, era una mujer mestiza, profundamente religiosa, con una fuerza que se imponía en el hogar. Frida creció entre esos dos mundos, el europeo y el mexicano, la razón y la fe, el arte y la supervivencia. A los 6 años, la poliomielitis marcó su cuerpo para siempre. La enfermedad le dejó la pierna derecha más delgada y débil, y por eso, durante toda su infancia, sufrió burlas y aislamiento. Pero Frida no se rindió. Comenzó a usar faldas largas para ocultar su pierna y se refugió en su propio universo, uno lleno de imaginación, ironía y creatividad. En 1922, cuando tenía 15 años, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, una de las instituciones más prestigiosas de México. Era una de las pocas mujeres entre cientos de hombres. Allí destacó por su inteligencia, su carácter rebelde y su sentido del humor. En ese entorno, Frida descubrió su pasión por la política y se unió al grupo de los cachuchas, jóvenes intelectuales que se burlaban del orden establecido y soñaban con un México más justo. Fue en esa época cuando vio por primera vez a Diego Rivera. El muralista ya era una figura célebre y Frida lo observó pintar uno de sus murales en la escuela. Aquella imagen del hombre corpulento, concentrado en su arte, quedó grabada en su memoria, aunque el amor entre ellos aún estaba lejos de comenzar. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida cambió para siempre. Viajaba en un autobús junto a su novio, Alejandro Gómez Arias, cuando el vehículo fue arrollado por un tranvía. El impacto fue brutal. Frida quedó atravesada por una barra de metal que entró por su cadera y salió por su pelvis. Su columna, sus costillas y su pierna sufrieron fracturas múltiples. Nadie pensó que sobreviviría, pero lo hizo. Frida siempre lo haría. El dolor, sin embargo, se convirtió en su sombra. Pasó meses en cama, inmovilizada por corsés de yeso, atrapada entre espejos que su madre colocó sobre su lecho para que pudiera verse mientras pintaba. Fue allí, en esa prisión de su propio cuerpo, donde nació la pintora. Tomó pinceles, óleos y un caballete especial y empezó a retratarse una y otra vez. «Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco», escribió. En esos primeros autorretratos, Frida comenzó a crear su lenguaje simbólico, un lenguaje donde el cuerpo no era solo carne, sino un mapa del sufrimiento, un territorio donde el dolor se transformaba en belleza, sus cejas unidas, su mirada directa, su expresión firme. Frida no posaba para agradar, sino para resistir. Cuando pudo volver a caminar, su mundo había cambiado. El accidente no solo la había marcado físicamente, también la había transformado espiritualmente. Frida ya no era la joven alegre de antes. Era una mujer que había mirado a la muerte a los ojos y había decidido seguir pintando. En 1928 se reencontró con Diego Rivera. Esta vez no era un adolescente admirando al maestro, sino un artista con voz propia. Le mostró sus cuadros y le pidió una opinión sincera. Diego, impresionado por la fuerza y la originalidad de su trabajo, le dijo que debía seguir pintando. Entre ellos nació una relación tan apasionada como tormentosa. Se casaron en 1929. Frida tenía 22 años, Diego 43. Era su segundo matrimonio, y su unión escandalizó a muchos. Él era un hombre grande, famoso, con fama de mujeriego. Ella pequeña, frágil y de espíritu indomable. La madre de Frida describió la relación como la de un elefante y una paloma. Pero Frida no era ninguna paloma. El matrimonio los llevó a vivir entre México y Estados Unidos. Diego recibía encargos de murales en San Francisco, Detroit y Nueva York. Frida lo acompañó, pero nunca se sintió cómoda en aquel mundo de modernidad industrial y superficialidad. Lo que para Diego era progreso, para ella era vacío.
A veces pienso que estoy en un lugar donde todos se creen dioses, pero no saben ni quiénes son, escribió en una carta. Durante su estancia en Detroit, Frida sufrió un aborto espontáneo que la devastó. El dolor físico se mezcló con el dolor emocional, y su arte se volvió más simbólico, más íntimo. En la obra Henry Ford Hospital, Frida se pintó desnuda sobre una cama ensangrentada, rodeada de objetos que representaban su pérdida. Un feto, un caracol, una pelvis rota, un lirio. Era su manera de hablar de lo que no podía decir en palabras. En Nueva York, mientras Diego era celebrado por los críticos, Frida sentía que su identidad se disolvía. Odiaba las fiestas de los ricos, los vestidos elegantes, los discursos vacíos. Extrañaba México, su tierra, sus colores, sus tradiciones. Yo no pinto sueños, decía. Pinto mi propia realidad. Cuando regresaron a México en 1933, Frida estaba decidida a seguir su propio camino. La relación con Diego era una mezcla de amor, admiración, infidelidades y conflictos. Él la engañaba constantemente, incluso con mujeres cercanas a ella. Frida, dolida, también buscó consuelo en otros brazos, tanto de hombres como de mujeres. Pero a pesar de todo, nunca dejaron de amarse. El arte se convirtió en su refugio y en su arma. En cada cuadro, Frida plasmaba su historia, sus pasiones, su sufrimiento y su identidad como mujer mexicana. Usaba trajes tradicionales de Tehuana, no solo como símbolo estético, sino como una afirmación política. Con ellos, reivindicaba sus raíces indígenas y desafiaba los estándares de belleza de su tiempo. Frida Kahlo no pintaba para complacer, pintaba para sobrevivir. Y en ese proceso convirtió el dolor en poesía visual, la fragilidad en fuerza y su cuerpo en un manifiesto de resistencia. A mediados de los años 30, Frida Kahlo ya era más que la esposa de Diego Rivera. Su obra comenzaba a llamar la atención de artistas, intelectuales y críticos que veían en sus pinturas algo profundamente distinto. Una voz femenina, honesta, desgarradora y al mismo tiempo llena de vitalidad. En 1938, el fotógrafo y marchante de arte Julian Levy organizó en Nueva York la primera exposición individual de Frida. Fue un éxito inesperado. Los asistentes quedaron impactados por la crudeza y la poesía de sus cuadros, por esa mezcla de dolor y belleza que parecía tan auténtica, tan humana. Frida, con su traje de tehuana, su ceño firme y su sonrisa desafiante, se convirtió en una figura fascinante para el público estadounidense. El escritor André Breton, uno de los líderes del movimiento surrealista, quedó cautivado por su obra y la describió como un listón alrededor de una bomba. Breton la invitó a exponer en París, convencido de que Frida era una surrealista nata. Pero ella no estaba de acuerdo. Pensaban que yo era una surrealista, pero no lo soy. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. Esa frase, pronunciada con firmeza, definió para siempre su relación con el arte. En París, Frida tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, fue reconocida y celebrada por artistas como Pablo Picasso y Marcel Duchamp. Picasso incluso le envió un par de aretes en forma de manos, en señal de admiración. Pero por otro lado, Frida se sintió decepcionada por la actitud pretenciosa de muchos surrealistas. Los consideraba ensimismados, alejados del pueblo, incapaces de entender la profundidad emocional que ella volcaba en su obra. Prefiero sentarme en el suelo del mercado de Toluca y vender tortillas antes que pasarme la vida discutiendo el arte con esos parisienses, escribió. A pesar de todo, la exposición fue un éxito. El Museo del Louvre compró una de sus pinturas, El Marco, convirtiéndola en la primera artista mexicana cuyas obras formaron parte de su colección. Era 1939 y Frida Kahlo se consolidaba como una artista reconocida internacionalmente. Pero ese mismo año su vida personal se derrumbó. La relación con Diego Rivera llegó a un punto insoportable. Las infidelidades, los celos y las diferencias entre ambos culminaron en un divorcio doloroso. Frida se sintió devastada. El amor que había sido su fuerza creativa se convirtió en un abismo. Sin embargo, como siempre, transformó su dolor en arte. Durante esa etapa, su pintura alcanzó una profundidad emocional aún mayor. En obras como Las dos Fridas, plasmó el desgarro interior que vivía. Dos versiones de ella misma aparecen unidas por una arteria sangrante, una vestida de blanco europeo con el corazón abierto y otra con el traje de tehuana, sosteniendo un pequeño retrato de Diego. La imagen resume el conflicto entre la Frida que amaba y sufría por él, y la Frida que intentaba reconstruirse. Su salud, entretanto, empeoraba. Los efectos del accidente de 1925 se agravaban con el paso de los años. Dolores crónicos, operaciones, largas temporadas en cama, pero nada la detenía. Seguía pintando,
aunque tuviera que hacerlo postrada o con corsés de acero. Sus cuadros se llenaron de símbolos: corazones expuestos, raíces cortadas, animales, fetos, sangre, lágrimas. Todo era una metáfora de su cuerpo y de su alma. En 1940, cuando ambos parecían haberse separado para siempre, Diego y Frida volvieron a encontrarse en San Francisco. Él había sufrido una crisis emocional. Ella, una cadena de intervenciones quirúrgicas. El reencuentro los reconcilió. Se casaron por segunda vez ese mismo año, pero bajo nuevas condiciones. Frida impuso su independencia. No habría relaciones sexuales, ni dinero compartido, ni celos. Cada uno sería dueño de su vida. Era un amor que había madurado, no menos tormentoso, pero más consciente. En los años siguientes, Frida se convirtió en una figura cada vez más importante dentro del arte mexicano. Su estilo, una fusión de realismo, simbolismo y cultura popular, la distinguía de todos. Pintaba con colores intensos, con una estética inspirada en el arte indígena, en los exvotos religiosos y en la iconografía mexicana. No buscaba la perfección técnica, sino la verdad emocional. Cada pincelada era una confesión. También se involucró más activamente en la política. Como miembro del Partido Comunista, participó en movimientos sociales y en la defensa de los derechos de los trabajadores y las mujeres. Su casa en Coyoacán se convirtió en un punto de encuentro de intelectuales y revolucionarios. En 1937, antes de su divorcio, Frida y Diego habían hospedado en la Casa Azul a León Trotsky, el líder ruso exiliado por Stalin. Durante su estancia, Frida mantuvo un breve romance con él. Aunque su relación fue corta, representó un momento de desafío personal y libertad. Años después, tras el asesinato de Trotsky en México, Frida fue interrogada por la policía, pero fue liberada al no encontrarse pruebas de implicación alguna. A pesar de su espíritu combativo, su salud continuaba deteriorándose. En 1943 comenzó a enseñar pintura en la Escuela de Artes Plásticas La Esmeralda. No siempre podía asistir, así que sus alumnos iban a su casa. Allí, entre risas, consejos y dolor, Frida transmitía su amor por el arte y su filosofía. Pinto flores para que así no mueran. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía viva. En 1950 pasó casi un año entero hospitalizada. Los médicos le realizaron más de 7 operaciones en la columna, pero incluso en el hospital seguía pintando. En su diario escribía frases que revelaban su lucha interna. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? En 1953 se organizó su primera exposición individual en México. Frida estaba tan enferma que los médicos le prohibieron asistir. Pero ella, terca como siempre, pidió que la llevaran en su cama. Llegó a la galería acostada, vestida con su traje de tehuana, riendo y brindando con tequila. Fue un momento apoteósico. Los asistentes aplaudieron, algunos lloraron. Frida había convertido su fragilidad en espectáculo de fortaleza. Poco después, su pierna derecha tuvo que ser amputada a causa de una gangrena. La pérdida fue devastadora. Sufrió una profunda depresión y escribió en su diario: «Amputaron mi pierna. No me duele tanto perderla, como me duele haber perdido a Diego». Su salud emocional se desmoronó, pero nunca dejó de crear. Sus últimas obras, como Viva la vida, son un canto de resistencia. A pesar de todo, pintaba sandías con inscripciones alegres, como si se negara a rendirse. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954 en la Casa Azul, una semana después de cumplir 47 años. Oficialmente, su muerte se atribuyó a una embolia pulmonar, aunque algunos creen que fue un suicidio. En su diario, su última anotación decía: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». Su cuerpo fue velado en el Palacio de Bellas Artes, cubierto con una bandera del Partido Comunista. Diego, devastado, declaró: «Lo más maravilloso que he hecho en mi vida fue amarla». Tras su muerte, Frida se transformó en mito. Su imagen, con las cejas unidas, el cabello adornado con flores y los vestidos de tehuana, se convirtió en símbolo de identidad, de fuerza y de libertad. Su arte, una mezcla de dolor, amor y orgullo mexicano, trascendió el tiempo. Hoy, su Casa Azul es un museo que guarda su espíritu. Sus cuadros se exhiben en los museos más importantes del mundo. Pero más allá de los lienzos, Frida Kahlo sigue viva en cada mujer que se atreve a mirarse sin miedo, en cada persona que transforma el dolor en creación. Frida no fue solo una pintora. Fue una revolución íntima, una voz que gritó desde el silencio del sufrimiento, una mujer que hizo del arte un espejo del alma. Y ese espejo aún hoy nos sigue mirando.
Después de su muerte, el nombre de Frida Kahlo quedó durante un tiempo en la sombra. Durante los años 50 y 60, su figura fue vista sobre todo como la esposa excéntrica de Diego Rivera, más que como una artista independiente. Los museos y críticos de arte la mencionaban brevemente como una nota de pie en la historia del muralismo mexicano. Pero el destino tenía otros planes. Con el paso de las décadas, Frida comenzó a resurgir lentamente, como un símbolo de algo mucho más profundo: la autenticidad, la rebeldía y la libertad de ser uno mismo. En los años 70, cuando los movimientos feministas cobraron fuerza en América y Europa, las mujeres empezaron a mirar a Frida con otros ojos. En su obra encontraron una voz adelantada a su tiempo, una mujer que había convertido su cuerpo, su dolor, su sexualidad y su identidad en temas centrales del arte, mucho antes de que esas conversaciones fueran comunes. Frida no se escondía detrás de metáforas idealizadas. Mostraba la sangre, la cicatriz, el deseo, la pérdida. Pintaba su útero, sus operaciones, su tristeza, sin pedir permiso a nadie. Los movimientos de liberación femenina la adoptaron como emblema. Frida representaba la resistencia ante el patriarcado, la independencia emocional, la afirmación del yo. Mientras otras artistas buscaban aceptación en un mundo dominado por hombres, Frida había construido su propio universo visual, profundamente femenino, profundamente político. Su estilo visual, tan ligado a lo mexicano, también cobró nueva relevancia. En una época en que el arte se globalizaba y muchas culturas buscaban recuperar su identidad, Frida emergió como una figura de orgullo nacional. Su amor por los trajes tradicionales, su mezcla de colores, su conexión con el arte popular y con los símbolos prehispánicos la convirtieron en una embajadora involuntaria de la mexicanidad. En cada autorretrato se veía no solo a una mujer, sino a un país entero. Durante los años 80 y 90 su imagen se multiplicó. Las camisetas, los carteles, las exposiciones, los libros. Frida se volvió un ícono pop, una figura reconocida incluso por quienes nunca habían visto uno de sus cuadros. En 1983, la escritora Hayden Herrera publicó su biografía Frida, una biografía de Frida Kahlo, que se convirtió en un fenómeno internacional. La obra inspiró documentales, obras de teatro y películas, consolidando a Frida como un mito universal. Pero lo más curioso de su legado es cómo su figura logra atravesar todos los ámbitos. Para el arte, Frida es una pionera del autorretrato emocional. Para la política, una militante comunista comprometida. Para el feminismo, una mujer que se pintó tal cual era, sin maquillajes. Para la comunidad LGBTQ+, un símbolo de libertad sexual. Y para México, un orgullo nacional que mezcla lo indígena, lo mestizo y lo moderno. A medida que su fama crecía, su Casa Azul se transformó en un santuario. En 1958, apenas 4 años después de su muerte, Diego Rivera convirtió la casa en un museo. Allí se conservan sus pinceles, sus vestidos, su cama con el espejo en el techo, sus corsés pintados a mano y una colección de objetos personales que revelan la intimidad de su vida. Caminar por la Casa Azul es entrar al corazón de Frida. Los colores intensos, las plantas tropicales, los retratos de sus ídolos, los juguetes, los libros, todo parece aún respirar su presencia. Cada rincón de la casa cuenta una historia. En la habitación donde murió se conserva la urna con sus cenizas, colocada sobre una mesa rodeada de flores secas. En el estudio las paredes están cubiertas de fotografías, bocetos y herramientas de pintura. Todo parece detenido en el tiempo, como si Frida pudiera volver en cualquier momento para tomar un pincel y seguir pintando su alma. Su influencia artística también se expandió. Pintores, fotógrafos y cineastas de todo el mundo han encontrado en ella una fuente inagotable de inspiración. Su uso del color, su simbolismo, su sinceridad emocional se convirtieron en referencias inevitables. En los autorretratos contemporáneos, en la fotografía conceptual, en la moda, se pueden ver huellas de Frida. Su rostro, reproducido miles de veces, es ya parte del imaginario global, como lo son los de Marilyn Monroe o Che Guevara. Sin embargo, la fama también trajo consigo una paradoja. Muchos comenzaron a comercializar su imagen sin entender su profundidad. Frida se volvió un logotipo, una figura decorativa, una estética. Su rostro adornaba tazas, bolsos, maquillaje y hasta muñecas. Frente a esto, algunos críticos comenzaron a preguntarse: ¿qué queda de la verdadera Frida en medio del mito? La respuesta quizás está en su obra. Allí, intacta, vive la mujer real. En los cuadros están sus lágrimas y su risa, sus amores, sus traiciones, su dolor físico, su esperanza, su ironía.
Ningún producto comercial puede borrar la intensidad con la que pintó la columna rota, donde aparece desnuda, con el cuerpo atravesado por una columna fracturada y sujetada por clavos. O autorretrato con collar de espinas y colibrí, donde se muestra serena, rodeada de símbolos de muerte y renacimiento. En cada lienzo hay un grito contenido, una afirmación de vida. Frida decía que el arte debía nacer del sufrimiento, pero también de la alegría de estar viva. Su pintura no busca compasión, sino comprensión. Nos obliga a mirar sin huir, a reconocer que el dolor también puede ser hermoso, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de valentía. El legado de Frida Kahlo también cambió la forma en que entendemos el autorretrato. Antes de ella, los artistas se pintaban para mostrar su imagen. Frida lo hizo para mostrar su esencia. En lugar de esconder sus heridas, las convirtió en su bandera. Y en esa honestidad radical, millones de personas se han reconocido. Porque todos, de algún modo, llevamos dentro una parte de Frida. La parte que sufre, que ama, que resiste, que transforma su historia en arte. En el México contemporáneo, su figura está presente en murales, festivales, películas y en la educación artística. Se estudia su vida en las escuelas, se celebran sus aniversarios y cada visitante que llega a la Casa Azul sale con una mezcla de admiración y melancolía. Frida se ha vuelto eterna no solo porque su arte trasciende, sino porque encarna una verdad que no envejece, la de una mujer que se atrevió a ser ella misma incluso cuando el mundo la juzgaba. A más de 70 años de su muerte, Frida Kahlo sigue siendo un espejo para las generaciones nuevas. En un mundo lleno de apariencias, su autenticidad brilla como una llama obstinada. En tiempos de dolor, su ejemplo recuerda que incluso desde la fragilidad se puede crear belleza. Y en cada mirada que se cruza con sus autorretratos, hay una conversación silenciosa entre su alma y la nuestra. Quizás por eso cuando miramos uno de sus cuadros, no vemos solo a Frida, nos vemos a nosotros mismos. El mito de Frida Kahlo continúa creciendo, no como una figura estática del pasado, sino como una presencia viva que sigue inspirando. En cada generación su historia se redescubre y se resignifica. Artistas, activistas, escritores y soñadores la evocan no solo por su talento, sino por su autenticidad brutal, por su capacidad de ser coherente con su verdad incluso en medio del sufrimiento. Frida no solo pintó su cuerpo herido, pintó su mente, su deseo, su rabia, su ternura. En una época donde las mujeres eran silenciadas o reducidas a musas, ella se convirtió en su propia protagonista, en su propio mito. Se autorretrató con la misma fuerza con la que otros pintaban a los héroes, pero su heroísmo no provenía de batallas externas, sino de su lucha interior, de su persistencia frente al dolor físico y emocional que nunca la abandonó. Cada cuadro suyo fue una forma de resistir. Donde otros veían tragedia, ella veía motivo para crear. En Sin Esperanza, por ejemplo, se muestra obligada a alimentarse a la fuerza, una imagen que refleja su desesperación durante las interminables convalecencias médicas. Sin embargo, incluso en esa representación de impotencia, hay dignidad, hay arte. Frida no pedía lástima, pedía ser vista, entendida, recordada como alguien que a pesar de todo no se rindió. Su relación con la muerte fue constante, no la temía, la asumía como parte de su identidad. En su diario escribió una frase que parece despedirse de la vida y al mismo tiempo celebrarla. Espero alegre la salida, y espero no volver jamás. No era resignación, era aceptación. Para Frida, la muerte no era el fin, sino el descanso después de un camino lleno de lucha. Y sin embargo, la muerte no la detuvo. Su figura trascendió los límites de su tiempo y su país. Frida Kahlo se convirtió en un arquetipo universal. La mujer que enfrenta su dolor con valentía, el ser humano que se atreve a mostrarse vulnerable, el artista que pinta desde la entraña. Su rostro, sereno y desafiante a la vez, se ha transformado en bandera de empoderamiento, de identidad y de belleza imperfecta. En los últimos años, su influencia ha alcanzado dimensiones que ella jamás habría imaginado. Diseñadores de moda reinterpretan sus atuendos, cineastas reconstruyen su vida en pantalla, y nuevas generaciones de artistas digitales la reinventan en sus obras. Pero sobre todo jóvenes de todo el mundo la citan como inspiración para ser auténticos, para aceptar su cuerpo, su historia y su diferencia. Frida se ha convertido en una voz que atraviesa culturas y fronteras, un recordatorio de que no hay que esconder las cicatrices, sino convertirlas en arte. Su legado también invita a reflexionar sobre la dualidad humana. En Frida coexisten la fragilidad y la fuerza, el amor y el dolor, la risa y la tragedia. Esa contradicción la hace tan real, tan cercana,
porque todos en algún momento hemos sentido lo que ella plasmó: la pérdida, el amor, la desesperación, la esperanza. Quizás por eso su obra sigue conmoviendo, porque habla un idioma que todos entendemos, el del alma. Si algo nos enseña Frida Kahlo, es que el arte puede ser una forma de sobrevivir, que de la herida puede brotar belleza, que de la oscuridad puede surgir luz. Su vida nos recuerda que no se necesita un cuerpo perfecto ni una vida sin tropiezos para dejar huella. Lo que se necesita es verdad. Frida se convirtió en mito no por buscarlo, sino por ser fiel a sí misma. Vivió con intensidad, amó con pasión, sufrió con dignidad. Su historia es una carta abierta a la humanidad, una invitación a mirarnos sin máscaras, a reconocernos en nuestras imperfecciones y a transformar el dolor en algo hermoso. Hoy, más de 70 años después de su partida, su mirada sigue viva en sus cuadros, en las paredes de la Casa Azul, en los corazones de quienes descubren su historia por primera vez. Frida Kahlo no solo pertenece a México, pertenece al mundo. Su arte es un espejo universal donde cada uno encuentra algo de sí mismo. Y quizás, cuando nos detenemos frente a uno de sus autorretratos, lo que escuchamos no es solo su voz, sino un susurro que nos invita a resistir, a seguir, a crear. Porque como ella misma dijo, al final del día podemos soportar mucho más de lo que creemos. Así que si estás escuchando esta historia, recuerda que Frida no pintaba solo para contar su vida, sino para recordarnos que todos tenemos la capacidad de convertir el dolor en arte, que cada cicatriz puede ser una flor, que cada caída puede ser un renacimiento. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida y el legado de una de las mujeres más fascinantes del siglo XX. Si esta historia te inspiró, te conmovió o te hizo ver el arte de otra manera, te invito a apoyarnos. Dale un like, comparte este video con alguien que ame el arte tanto como tú y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de grandes genios que transformaron el mundo con su talento y su valentía. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que celebre la historia, el arte y la vida. Déjame tu comentario. Cuéntame cuál es tu cuadro favorito de Frida Kahlo y qué te hace sentir su arte. Porque al final recordar a Frida es recordarnos a nosotros mismos. Que el dolor no nos define. Que la belleza puede nacer del caos y que mientras tengamos algo que amar, algo que crear y algo que soñar, seguimos vivos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.